Desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente. Hoy con grandes invitados vamos a hablar de la llegada del ICE a Paraíso. Don Olman Araya, don Gonzalo Barquero y don Gilbert Madrid. Mi amigo Fer, y en la parte técnica, mi amiga Silvia en el Control Master. Buenas tardes, aquí estamos. No nos vemos, pero nos oímos. Muy buenas tardes, de verdad, y un placer enorme tener con estos pioneros del ICE acá en el Valle de Ugarrás, básicamente en Cachí. Un placer, buenas tardes. Don Gilbert. Buenas tardes, sí, yo fui uno, no digo que empecé directamente en el proyecto de Garita, pero sí en el proyecto de Río Macho, que fue el que siguió después de Garita, ahí en el año 62. Mi amigo Gonzalo Barquero. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos a esta charla. Yo empecé en el año 70 en Tapantí. Después de ahí ya seguí en varios proyectos más. Y para mí es un gusto estar con ustedes aquí. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Olman. Les puedo hablar de cuando me inicié en el proyecto de Cachí en el año 1965. 4 de enero de 1965. Tengo conocimiento de la construcción del proyecto de Remacho. Bueno, yo les hablo poco porque yo fue ya en el Río Grande, con el Río Grande. Yo no estuve en el Río Macho. En Río Macho, sí, ahí yo no estuve, pero ya fue casi terminando que estuvimos en una ventana que llamaban Montecristo. Ahí estuve, pero era de Río Macho, que eran las aguas que venían del Río Grande, del Reventazón. De Tapantí. Sí, que venían y se unían, De los amigos. se unían al Río Macho, porque eso es un túnel de conducción que caía. Las aguas traen de Río Grande al Río Macho, y ahí sale el nombre de Río Macho, la planta esa. ¿Y cómo era Orosi en ese entonces? Cuando ustedes llegaron ahí, desolado. Nada más, perdona, Sí. Miguel, una preguntita como para ubicarnos. Todos son paraiseños, ¿sí? Sí. Prácticamente. Yo porteño, Sí. porteño, pero me considero Usted para cuando ¿Aquí de llegó- Paraíso o de los distritos? 10 años. Prácticamente, toda mi familia era de aquí de Paraíso, ¿verdad? Ah, ok, Por sí. ahí, Hay que Ajá, ok. hacer una situación de... El agua nace en Dos Amigos, por allá en la montaña, con el túnel ese que hicieron ellos, los tuneleros, pasa al embalse de Remacho. De ahí baja y cae a la casa de máquinas, donde ya la producción de energía. Los amigos que es muy ameno. Yo sí estuve en Río Macho y conocí bien, aunque estuve solo un año y medio ahí en Río Macho, pero me tocó todavía parte del revestimiento, lo que son los túneles y prácticamente la inyección ahí con un encargado que llamaba Miguel Serrano, papá de... Miguel Serrano. Exactamente. En realidad, digamos, el Río Macho se alimentaba solo con el río Macho, ¿verdad? Ese tiene una toma que es vertical, ¿verdad? Y ahí viene un túnel que viene al embalse, como ellos dicen, ¿verdad? Y eso fue todo lo que era del proyecto de Río Macho, ¿verdad? Luego fuimos a Cachí, ¿verdad? Hicimos el proyecto Cachí y volvimos otra vez a Río Macho, al pueblo ahí, ¿verdad? Y ya estaba la casa de máquinas de Río Macho. Ahí se abrió el proyecto Tapantí, ¿verdad? Que es el que mencionan ellos, ¿verdad? Que la represa está allá en el río Dos Amigos, como le dicen ahí, de ahí para arriba, ¿verdad? Porque tiene varios nombres cada río. En el río Dos Amigos, digamos allá prácticamente a unos 25 kilómetros de Río Macho, ¿verdad? Y entonces ahí se hizo una represa, ¿verdad? Una represa, y entonces ahí se tomó el agua de Tapantí, del río
grande, o sea, el río Tapantí, que se le da el nombre ahí dentro, por eso es el proyecto Tapantí. Y ahí, de ahí hay un túnel de 16 kilómetros, ¿verdad? Que viene hasta prácticamente al embalse de Río Macho. ¿Y dónde empezaron a hacerlos? ¿De arriba para abajo o abajo para En arriba? realidad se hicieron como 5 frentes. Yes. 5 frentes de trabajo. Ahí, digamos, inició uno allá que era la ventana A, se nombraba por letras o por números, ¿verdad? Y luego se abrió otro túnel que se abrió hacia un lado y el otro que era Porras y Villegas. Y luego se abrió otro frente que también tenía hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Era el túnel 1 y túnel 2, 1, la ventana B, ¿verdad? Y luego la ventana C, que tenía otro frente, ¿verdad? Que se llamó la ventana C, que es donde llaman ellos Montecristo, ¿verdad? Esa es la última ventana y ahí ya comunica prácticamente con el embalse. Gilbert, yo tengo una duda. Según mis cálculos, el proyecto de Río Macho empezó en el 58-59, por ahí. Lo que es movimiento de tierras y movimiento de lo que es plantel y todo eso, según mis cálculos. Porque este proyecto, 58 al 61, por ahí empezó Cachí también. Porque recuerde que para terminar un proyecto, se empezaba el nuevo proyecto sin terminar el otro. Iban avanzando. Empezaban el otro con movimiento de tierras, con la construcción del plantel y todo eso. Entonces yo tengo, en lo que yo he calculado, tengo Río Macho 58-59, fue cuando terminó la garita 1, que fue donde se inició la minería en el país, y brincó aquí a Río Macho el 58. Digamos que las primeras de tanteo, digamos, en arreglar caminos y toda esa situación, por ahí empieza. Y después en el 61, más o menos empieza el Cachí, y se termina en el 67 Cachí, fue cuando inauguraron la parte de Cachí, porque yo estuve ahí cuando abrieron las compuertas para probar el túnel de desvío. Fue algo fabuloso para ver toda la directiva del ICE y toda la pelota de gente, y eso fue en el 67. Normalmente los proyectos ahí se iban calculando que fueran cada 4 años. Eso es lo que iban durando más o menos. Cuando él dice ahí que Cada cambio de 57, 58, 58 y ahí 59, terminó ese y entonces salió traslapado Río Macho, como él dice, ¿verdad? ¿Y eso creo Que terminó el año 62. ¿Cuáles eran sus tareas dentro de los túneles? Bueno, yo la verdad que yo entré como peón, ¿verdad? Yo trabajaba en esta finca de Cachí, ¿verdad? Habían dado ya por barrios dados en Cañas, habían dado de 15 años, ¿verdad? Sí, y yo entré con permiso de patronato, cuando eso uno podía trabajar con permiso Eso de te iba a patronato. preguntar, ¿qué edad tenías? 17 años. Igual vos. 14 años y medio tenía yo. Muy. 17 años, ¿verdad? Y entonces yo prácticamente quebró la finca esta en Cachí, ¿verdad? De don Alex Murray, ¿verdad? De lo lindo. Sí, quebró y allá mucha gente tuvo que emigrar, ¿verdad? Porque ahí no había trabajo al quebrar, ¿verdad? Yo me fui ahí donde sacaban piedra y que estaba iniciando, que sacaban material para el embalse de Río Macho. Yo fui ahí y estaba trabajando un día ahí, y un día no sé por qué, yo estaba estudiando mecánica automotriz por ahí, así por debajito, como se me diera, ¿verdad? Y un día le dije al encargado de ahí de Aldala, de los quebradores, ahí La yo de Cachí. ahí, no, era de Agdala, era una empresa que no era, Sí, que no era del ICE, o sea, era que le vendía el material al ICE, más bien. Sí, pero eso quedaba ahí Cachí, la yo de Sí, Aldala. estaba entre Cachí y Orosi, porque Exactamente. estaba ahí de la hamaca, donde se llama la hamaca, ahí, Ajá. hacia abajo, ahí es donde estaba Ajá. el También de el Aldala. plantel y prácticamente de ahí se mandaba todo el material. Y hey, me dijo que sí, ¿verdad? Hey, yo trabajé como 15 días, 22 días ahí, y un día parece que habían problemas con la ubicación de las vagonetas, ¿verdad? Y un día seguro él me vio algo que yo no había visto que tenía para meterme en algo más.
Y un día... Te dice, "Mira, descubrió, te descubrió. sí, vos puedes ubicar una vagoneta", le digo yo. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Y entonces ya, dice, vení mañana a las 5 de la mañana, ahí sale la primera vagoneta, pero tenés que venirte con la última vagoneta, que llega como a las 9 de la noche ya. Güey. ¿Sí? Y ya me fui ahí a ese día y ya me fui en la primera vagoneta, al embalse de Río Macho. Ahí estaba un señor, y yo me llevaba ya como 15 días, ¿verdad? Un señor y que le decían Ramón Bolaños, pero le decían de otra manera. Ramón, ¿verdad? sí. No voy a decir. Ya le dije, don Ramón, usted no tendría un trabajito por ahí. Dijo, pues yo estaba chequeando vagonetas, ¿sabes? Y él lo que era el encargado de acomodar toda la piedra y todo lo que llegaba, piedra grande, ¿verdad? Del relax, de todo el embalse, de la parte de que va hacia Bucó, ¿verdad? Y, no, pero yo no tengo trabajo para vos, me dice. Digo, no, yo trabajo en cualquier cosa. Yo quedo así. Está bien, mañana te aviso. Y entonces, y otro día llegué y ahí me tenía la sorpresa que sí tenía trabajo, pero no ahí con él, sino que él había hablado con don Teófilo de la Torre, ¿verdad? Que empezaba ahí don Teófilo de la Torre, ¿verdad? Y ya me dice, quédate, ya me dice, quédate mañana para que hables con don Teófilo. No, antes no era así como tanta cosa que hay ahora, tanta gente que mire que lo vamos a empadronar, que mire que el otro, que vamos a prueba. No me llame, nosotros lo llamamos. Y ya me quedé así. Ahí el otro día con don Teófilo y me dice, ya, andan de Moisés Loría, que se encargaba de las oficinas, ¿verdad? Y andan de Moisés Loría para que te empadronen, ¿verdad? Y don Teófilo era el que estaba a cargo de esa parte ahí. Y ya ahí me mandó donde Muñona, que era que era el encargado de la oficina. Y ahí empecé yo entonces a trabajar ya con Elise, y ahí me mandaron el otro día a trabajar. Ese mismo día ya que me quedara trabajando, ya ahí con Miguel Serrano, ya en los túneles. Por cierto, la toma, que es vertical ahí, el que la estaba haciendo era un tío mío, que lo conocen bien ustedes, Lucas Astorga. Ah, claro. A don Lucas, claro. Claro. Excelentísima persona. Sí, y ya llegué yo ahí, ¿verdad? Ya en 13 días. ¿Qué haces vos aquí? Me dice. Claro. Ellos estaban caradillo. Eras un niño para él. Pero perdona, vos ya estabas trabajando porque te dieron de chequeador y... Ah, sí, porque ya yo estás iba de trabajando, donde pero Atala. entonces vos lo que querías era trabajar como más fuerte. Trabajar con Elise, porque yo no trabajaba con pertenecía. Atala. Sí, Ya ya. no pertenecía. Exactamente, A estaba mí me mandaron ahí arriba y Ya yo te- pedí trabajo a don Ramón, Ya, ¿verdad? ya. Que era el que era encargado ahí. Ahora sí. Entonces de ahí vino toda la historia, cómo empecé yo en Elise. Ajá. Cualquier cosa le sigo todavía la corriente, pero si no, eso yo voy a participar. Y mi amigo Don don Gonzalo. Gonzalo, Después de muchas vueltas, yo a los 20 años voy que en Chalice. Salí de Ricalí, porque yo ya he trabajado en Juan Viña, lo que era la agencia de licores, pasé al almacén Morimonte, ahí, y en eso me salió un trabajo ahí en Ricalí, en el tiempo de llamar Ricalí. Pero yo, como tenía la cédula, lo que llamaban emancipado, Ajá. a los 18 años se la daban a uno, mi papá, porque yo en ese tiempo fue cuando saqué la licencia de conducir, de 18 años. Entonces, a mí yo presentaba la cedulilla y vine y me pasé a Ricalí. Ahí un problemita con un señor que lo arremedé habíamos 3 personas y yo arremedé al señor y todo el mundo me aplaudía como caminaba el señor y no era un gran jefe de Ricalí. Ay, qué A pelado. los 3 los votaron ese mismo día. En el Nosotros portón. pagaron por vos. No, porque ellos también Estaban vacilando. estaban vacilando. También estábamos, pero no lo habíamos visto que estaba en otra bodega. Yo era bodeguero ahí en Ricalí. Bueno, la cosa fue que me fui ese jueves, viernes, hasta lunes, en la mañana me fui para allí, estaban echando gente. Había un señor, monjito, es que no recuerdo en personal,
señor monje que trabajaba con Campos. Como Jonas Campos, sí. Sí. Señor Campos. Sí, pero Antonio Campo era... el señor monjito me conocía bien porque mi papá había tenido una cantina ahí, el Ternerito, y el señor llegaba a tomar. ¿Dónde Pero- quedaba el tenerito? Lo que es ahora la carnicería de los Pichos. Ajá. Ajá. Lo que fue el Surinam. Sí, lo que fue el Surinam. Entonces mi papá ahí teníamos una cantina, y el señor llegaba y me conoció, me dice, ¿qué anda haciendo por aquí? Me ando buscando trabajo, no se venga. Y como dice Gilbert, de una vez me llenó los papeles, había que llevar un dictamen médico de, entonces iba uno allá, un doctor de Cartago, bueno, en ese tiempo aquí en Paraíso no había doctor. Iba a Cartago, le cobraba 10 colones a uno, y ya lo presentaba, sin fotos y sin nada, después uno llevaba las fotos, y entré a trabajar en lo que era la ventana A. No, yo entré al humo con el Tata de con Venido, El el finado Venido. Yo entré ahí. bienvenido. De Caché también era, ¿no? Sí, Venido. Bueno, con Venido entré y Charlo Chacón era el que manda más. Después supo sí. Ujú. No sé si se manejaba la locomotora. Ya yo como tenía licencia según, Si entraste parado, sí, entré bien. Y en eso abrieron una ventanita en medio de dos túneles para sacar el agua, porque era mucha el agua. Y pues, se la conoció, lo que llamamos ventana D, con un señor Edwin Ventana Fontana. es un túnel para los que nos están. Bastante. Sí, con don Edwin, con Edwin Fontana, cuando hicimos de mal nombre Pejechaco. Ese fue un tunelito, además de todas las frentes de trabajo que les mencioné, habían problemas. Venía un túnel bajando, ¿verdad? Que era la ventana A, que fue el primero, ¿verdad? Que es donde está la toma, y la ventana B, en Montecristo, perdón, en Porras y Villegas. Entonces ahí había un frente que tenía problemas, mucha agua, ¿verdad? Entonces se abrió un tunelito pequeño, digamos, de Una locomotora como el tamaño de esta mesa, sí, menos de la mitad de esta mesa. y ya tenían tantas bombas de que ya casi decían, casi ni se podía trabajar de la cantidad de bombas. Entonces hicieron ese tunelito y se fueron a topar a la ventana A, y por ahí desaguaron todo, y ya el agua se vino por ahí, pues ya era más fácil porque todo el agua que saliera en la ventana más se venía por el túnel, más el agua que tenía ya recogida todo el túnel, ¿verdad? Entonces esa fue una ventanita. Gilbert, usted que tiene conocimiento de eso del túnel, ¿es cierto que ahí en ese túnel se formó una campana que duraron como un año para pasarla? Bueno, Mucho cemento se no fue. fue una, fueron varias. Pero una grande de esas. Fueron varias, ¿verdad? Porque si yo me pongo a mencionar, digamos, los Sí, problemas que mucha agua tenía eso. hubieron, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos llevaría, Sí. no sé Hace cuánto, mal, ¿verdad? O bajando, no, subiendo un poquito para desaguar. Y ahí me mandaron afuera, me mandaron a hacer una escalera. Y en la locomotora, como era tan pequeña, no me cabía. Coge agua, decía yo. Y entonces me ayudaron, me senté yo en la locomotorcita y me metieron en una escalera entre un pendaño. Y ahí iba yo, pero ahora no podría. cuando dio la vuelta, caso la escalera, no siguió recto y me agarró. Mi primera licencia del No, 66, eso se la... Y me hizo sacado la escalera y Sí, se fue claro. la locomotora. Wow. Como era licencia. Sí, en el 66 se la dan por 15 años, ¿no? ¿Y cómo 15 años. entró mi amigo? En 1965. Y empecé a trabajar en oficina de transportes como office boy o mandadero de oficina. Ahí el jefe de ese departamento de maquinaria y transportes era el finado Macho Varela, que tengo un gran recuerdo de él. Me dio un gran consejo que lo traje a mi vida y lo mantuve. Fue un consejo de los mejores que he recibido. Y siempre cuando me toca comentar de eso lo digo. Lo digo con gran orgullo porque fue un consejo muy bueno. Bueno, entonces yo empecé en oficina a hacerlo mandado. Luego, ahí mismo en la oficina fui planillero y despachador de vehículos. Se me juntó mucho trabajo, y yo solo,
porque primero hay un señor, don Edgar Fernández, que era planillero. Entonces el hombre se fue como pensionado y me quedé yo. Yo en el 66, en el Mundial de... Es un toque, no vamos a hablar de fútbol. En el Mundial de Inglaterra del 66, yo estaba en Cachí, yo trabajaba en esa oficina. Entonces a mí se me acumuló mucho trabajo. Yo pasé de ahí, pasé a Tapantí luego. Entonces lo que quiero decirles es que avancé muy rápido a pesar de mi edad, en lo que era planillero y despachador. Ya aquí que en Tapantí terminé de despachador, de combustible y todas esas situaciones. Tuve una particularidad que nadie la tuvo como planillero, que yo presentaba la planilla los viernes, había que presentarla al máximo a las 3 de la tarde, porque ahí le hacían un chequeo y iba para sacar de la planilla. Yo la presentaba hecha a máquina. A máquina. Fui el único planillero en toda la historia, yo creo que dice que la planilla la presentaba a máquina. Yo hacía un borrador durante la semana. Todo el personal, los choferes y maquinaria, el tiempo. Ellos hacían un reporte. El jefe lo revisaba, firmaba, aprobaba y yo copiaba las horas extras, ordinarias y dobles. Y ya se iba la planilla así y ya se iba nada más a contabilidad, costos y se iba para San José para que viniera la planta. Entonces, a mí me gustó porque una vez cuando pidieron unas planillas de San José, mandaron las planillas mías, me mandaron una felicitación que cómo era posible que yo presentara las planillas así, a la máquina. Yo quise presentarlas así, no era prohibido, porque todo el mundo lo hacía a mano. Pero eso fue. Y luego ya llegué a Tapantí en el 69, me pasé a soldadura. Bueno, en Cachí yo empecé con un sueldo. ¿Dónde plata? Sí, después pasé a Tapantí, pasé al proyecto Tapantí, pasé ahí y me pasé a talleres de soldadura, porque era demasiado trabajo que estaba cargado, el cargo a mí. Yo entraba a las 5 de la mañana y salía a las 7 de la mañana, metí en una oficina, no es nada agradable. 7 de la noche, que sí. Decir. A las 5 de la mañana a 7 de la noche, todos los días. Bueno. No era nada bonito. Ya en ese entonces tenía yo 19 años. Y yo no tenía tiempo ni ir a ver una muchacha ni nada. Y estaba feo eso. Entonces me pasé al taller, yo no sé, y pasaba la gente ahí en el taller y yo veía que tenía el acecito y salía. Y me gustaba verlos ahí, sucios y todo. Pasé a soldadura, aprendí el oficio y luego yo aprendí algo ahí con Alina y unos cursos que tomé de soldaduras especiales y planos y trazado y todas estas situaciones. Y así viví mi vida de labriego hasta que me pensioné en el 2000. Sí. Qué bueno, don Gilbert. Y bueno, quedamos ahí, que estoy entrando hoy por el túnel, pero también quiero recalcar que el ICE capacitaba a sus colaboradores. Pero lejos de eso también estaba muy largo lo que se llama seguridad ocupacional de hoy día. Pues quisiera que nos cuente sí, cuando ya se entra a esos túneles. Yo fui uno de los que el hice, gracias a Dios, y por ahí está estoy recibiendo el título de eso. Y de ahí entonces una persona visionaria como Carlos Corrales, ¿verdad?, que era el jefe del proyecto. Calidad. Así, él era una persona muy especial. Él veía hacia adelante siempre. A ver lo que. Gracias a Dios, a Elise, yo creo, Elise está donde está por esas personas, ¿verdad? Por esas personas, ¿verdad?, que estuvieron en esa época, ¿verdad?, que eran unos señores, pero no solo para tratar a la gente, sino para guiar también los destinos del mismo. Visionario. Ese se preocupaba por capacitar a la gente, ¿verdad? Capacitar a la gente. Y yo, gracias a Dios, fue uno de los escogidos para eso. Gracias a Dios anduve, bueno, por todos lados, por Inglaterra, Francia, ¿verdad?, por el lado del sur, en Chile también. Capacidad. Sí, y en parte intercambios con
con el BID, ¿verdad? Ajá. Me mandaban a mí, ellos mandaban otro para acá, porque le hacían préstamo a Visa y préstamo allá y ellos necesitaban supervisar, ¿verdad? Qué bueno. Entonces anduve ya muy después. Y entonces esa parte yo quería recalcar, la verdad, de lo que él hice en aquel momento, ¿verdad? Como dice usted, en aquel momento de escoger las personas y también seguir adelante, como dijo Daniel, ¿verdad? Y como dijo él, montar un proyecto sobre otro. Y eso no era casualidad, ¿verdad? Lo de montar un proyecto y sobre otro, sino que era como para mantener la gente, como para que el proyecto no terminara y se quedara la gente cesando. Era para mantener. Bien planificado. Para que la cuadrilla no se fuera por otro lado a trabajar. Exactamente. Toda su experiencia quedar ahí. Y como lo dijo él, está terminando este proyecto y viene otro. Entonces esa gente la iban trasladando, bueno, por supuesto, los que ellos querían escoger, porque se les daba la comida y la dormida, ¿verdad? A esas personas cuando pasaban de un proyecto a otro, ¿verdad? Ya iban a otro proyecto. Y buenos comedores había. Muy buena alimentación. Sí. No, sí, había muy buenos comedores. sí, Muy buenas reservas. Sí, pues mejor eran, digamos, el edificio. Nosotros comíamos poquito. Yo recuerdo por lo poquito que yo pude saborear, porque yo saboreé un poquito de Río Macho. De Tapantí. Porque, no, de Río Macho. De Tapantí. El macho usted está en la cáscara todavía. Bueno, entonces de Tapantí, borramos eso. No, lo dejamos. Sí, Tapantí Resulta que mi papá era planillero y estuvo un tiempo trabajando ahí. Don David Flores. Y entonces yo no sé por qué Gran persona. nos llevaban a Policía, a pasear y Flores Benavides. llegaba y sabía, es más, yo no probaba una carne como tal. Sí, Los cocineros caían muy buenos. y era, Sí, era muy bueno. habían algo particular, ¿verdad? Que no habían tacañeces, como Mm, dicen. Servían sí, en sí. la mesa, se iba una palangana de carne y venía la otra. Bueno, palangana me voy a de contar carne. una anécdota sobre eso. Eso fue en el proyecto de Río Macho. Usted tiene la experiencia porque usted estuvo en Río Macho. Pero yo la supe porque todo se sabe en la vida. Sí. Resulta que hacen la comida así como dice usted. ¿Cómo llaman eso? Buffet. Buffet. Lo No, hacen pero así. no era buffet, porque se sentaba uno en la mesa y servían. Buffet es cuando usted pasa Cuando que usted le ya dicen, no, "No, pero Es que ponían. porque eso ya fue más Sí, bien muy pero Gilbert, original, ¿verdad? A mí me contaron así que ponían las grandes, digamos, si había olla de carne, ponían la taza grande con Pero en la verdura mesa, y todo, en la mesa, en el centro. Exactamente, en la En mesa, el en el centro. Pero habían personas que no estaban acostumbrados a Ese estilo. ese estilo. Entonces tomaban, digamos, el chayote y las papas con la mano. Ustedes vieran Eso pasó. Entonces luego, pasó lo de la fila, y que ya pasaba uno y dice, ya, José, Sí, el buffet ya. Sí, ya eso fue ya en Arenal. Ya. No, y aquí en Tapantí soy yo. Tapantí lo cambiaron. Cuando yo entré, Porque sí, el remacho fue que pasó eso. sí. Pero síganos contando, porque está muy linda la... Eso Sí, es una anécdota. la alimentación era extraordinaria. Sí, demasiado ahí buena, usted demasiado buena. pedía y deme 8 bistec, tome. Sí. Ya lo último, si le daban un bistec no le daban huevos, si le daban un arroz y frijoles, Sí, ya, como todo, ya más Sí, más ya no, racionado. es Sí, que ya se habían reducido muchas ¿Y cosas. ustedes se quedaban a dormir ahí o les ponían un bus que los tenía para irse? no. Bueno, Ya. normalmente, ¿verdad? Normalmente en todos los proyectos Acampamento. han trasladado una gente de un proyecto a otro. Eso les daban la dormida, le daban la comida. La gente de la zona le daban los servicios o alimentación en el horario que estaba trabajando. Ejemplo, si estaba trabajando de 6 a 6 de la tarde, por decirle algo, aunque en los túneles normalmente eran turnos, ¿verdad? Eran turnos. Si usted estaba trabajando, por ejemplo, de 6 a 6 de la tarde, digamos, gente que no estaba dentro del túnel, ¿verdad? Le daba el café a las 8, el almuerzo, el café a las 2, y ya la cena la tenía que hacer en la casa, ¿verdad? Y dormía en la casa, a la gente de la zona. A la otra gente que trasladaban de un proyecto, sí le daban todos los servicios, dormida y todos los alimentos de desayuno hasta la cena, ¿verdad? Inclusive se daba transporte. ¿Verdad? Ejemplo, entonces yo le ponía, digamos, a la gente
que llevaban, le daban transporte, ¿verdad? Pero el proyecto Tapantí fue una sección, ¿verdad? Ahí lo que jalaban la gente eran los buses normales de Orosi. Los normales de Orosi. Me acuerdo que en una salida final, mucha gente se venía desde el plantel caminando a toparse los buses, y los buses nunca llegaban al plantel porque se llenaban antes. De veras. Es cierto eso. Se llenaban antes. Sí. Se iban casi a Orosi caminando para toparse el bus. La gente que se quedaba, si no quería caminar, se quedaban tarde porque no. Y había barcillos en el camino. ¿Había qué? Bares. Al frente del proyecto había Vamos a hablar de eso. Dos cantinas. Por ejemplo, tres. Era la de Barocoto y la de Elías. Sí, vamos a Bueno, sí, sí. Y la ejemplo, Seguro que no saben. había, digamos, gracias a Dios. desde el Macho, ¿verdad? Y todo Tapantí, ¿verdad? Y no todo Tapantí, porque hubieron varios proyectos después, digamos que fue el humo, ¿verdad? Digamos, fue, ¿cómo llama el otro proyecto? Peivalle, ¿verdad? Que ese es un aporte que le da agua a San José, ¿verdad? Entonces, estaba la gente que se le daba el transporte, pero solo a gente muy allegada. Por ejemplo, don Moisés Bonito. Sí, o sea, la administración La muy planilla alta. Sí, la ¿verdad? planilla alta. Y la otra gente se venía En a el bus. topar. Quiero hacer un aporte aquí de la situación económica de Paraíso. Yo recuerdo muy bien cuando llegué a Paraíso, en el año 60. Cuando llegó el ICE, ya con el proyecto Remacho, donde estuvo Hitler, se mejoró la economía en Paraíso. Se mejoró en el sentido del comercio. Aquí estaba, ya eso fue parte del Remacho, que se mejoró la economía, y después Tapantí. Estaba el comercio aquí, los bares, muy buenos, Sí. buenas ventas, buenas bocas. Luego estaban los arces, estaba el finado Kiko, estaba el Pereira, Cholo Meneses. estaba Cholo Meneses, estaba el Vano que todavía sobrevive, Januario. Januario, bueno, toda esa gente. Entonces hay mucho trabajo. La gente del ICE venía a pagarse a hacer pantalones y tal. Muchos que trabajaron de aquí para eso, que trabajaron ahí, y los que venían de afuera venían a consumir. Muchos Se trajeron las familias. se trajeron a la familia. Y muchos hicieron familias, entonces para eso se revolvió. Ya se remezcló. Se siguió la misma familia, los mismos Madrid, los mismos barqueros. Exactamente. Sí, voy a seguir. Ya, entonces, ya por esa época, y también hubo ahí al frente esa de Álvaro. De Álvaro Coto, que estaba en Álvaro Coto, Coto. pero Álvaro Coto no era oriundo de ahí, sino que era de Cachí. Claro, eso Llegó fue a una mini. poner un negocio ahí, ¿verdad? Porque Es ya no que le echaban. imagínense que eran 2.500 personas las que trabajaban en Tapantí. 2500. Sí. E hicieron pueblo. 2.500 personas, y imagínese usted en la mañana en buses, la cantidad de bolsas a las 5 de la mañana que salían ahí. Unos salíamos, otros entraban, entonces era un Sí, movimiento. es que imagínese cómo puede haber crecido todo esto, Orosi, todo esto, con todo ese montón de gente, ¿verdad? Sí, Disculpen, una preguntita. Porque ustedes hablan de Tapantí, Río Macho y con la represa de Cachí. Ya vamos después que Ah, apenas ok. estamos con eso. Macho y No he Tapantí dicho apenas. nada. empezamos allá en el Cerro de la Muerte, fuimos bajando el yo- río. Pero no fue primero la represa de Cachí. No, Yo hablé algo de no. Cachí, hablé de Cachí porque empecé en Cachí, después Sí, hacia sí. Tapantí. Luego Es que estamos hablando de Rimacho, ¿verdad? Ajá. Rimacho, ¿cómo Bueno, se venimos formalizó y qué río le dio abajo. aquí, verdad? Venimos río abajo. Exactamente. Tenemos aguas abajo. Sí, ahí fue donde empezó, como dicen ellos, el auge de todo esto, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, ¿verdad? El auge de todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, el señor, bueno, varias gente, ¿verdad? Sí, comercialmente sí, un bombazo. Exactamente. Y entonces, ya ahí se mejoró la economía, que fue lo que pidió, se mejoró la economía y igual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se abrió la economía? Al llegar el ICE, usted ve que cómo repercutió. Luego, podemos empezar con Cachí, ¿verdad? Con la economía de Cachí, porque de ahí, de Río Macho, ya fue, como dice ella, ya fue Cachí.
Tapantí fue después de Cachí. Y igual pasó. Cachí la gente no tenía trabajo, como le dije antes, ¿verdad? Porque fue más bien en esa época, por ejemplo, yo, a mí me dieron trabajo por esto, ¿verdad? Seguro me dieron algo ahí, y don Teófilo, y entonces yo le dije a él, digo, es que yo soy de Cachí y el trabajo de Cachí está empezando, ¿verdad? Está empezando. Y a mí, empezando y todo, me dieron la comida y me dieron la dormida. Por eso le digo, que a uno le daban la comida. Había las personas escogidas dependiendo del trabajo que Y tuvieran. entonces sí, cuando ya yo llegué a Cachí, sí, ya no me dieron los servicios porque ya yo era, de la zona. De la zona, sí. Ya era de la zona, ¿verdad? Sí. Ya era de la zona. Pero entonces sí nos daban lo que eran todos los servicios dentro del horario de trabajo, ¿verdad? Ya vos sí estabas en Cachí. Yo siento Yo Cachí no llegué. yo siento llegué para a eso. Tapantí. ¿Perdón? A Tapantí llegué yo. Yo siento para eso sí me daban, Es que Tapantí es después de me daban Cachí. todo porque entraba a las 5 de la mañana. Entonces no había luces antes de las Yo 5 llegué a Cachí, a la represa, a hacer unos trabajos de fontanería con ese señor Edio Fontana. Él era un experto en fontanería. Y Charco. Entonces Eres sobre lo llevaron y me dice, él le gustaba que le dieran Todos así. tenían sobrenombres. Él le gustaba que le dieran así. no se enojaba. Él mismo. No, todos. ¿sí? Es Y parte él dice, montate vos, montó al final, mira, no se ha muerto Manuel Granado, al final autocachera, que ya hace poquito murió. Montaron a unos y me dijeron, vení vos también, vamos, para que arreglar un trabajo allá a Cachí. Y nos quedamos ahí como 2 o 3 días, pero ya fue una cosa aparte, yo estaba en Tapantí. Es que Cachí, el agua que gastaba Liz en el plantel, la cogió de un naciente, ¿verdad? Que no lo había cogido Cachí, arriba en Peñas Blancas, la parte alta de Cachí. De Cachí. Sacó el agua. Desde ahí se trajo el agua para el plantel. Y ahí está. No sabía yo. Pero a usted le tocó trabajar en los túneles o trabajar en qué en Cachí, digamos, en qué específicamente. No en el embalse, porque el embalse fue una cosa y la represa fue Pero otra cosa. lo que hablé del embalse era el de Rimacho, ¿verdad? Sí, no, pero yo estoy hablando ya del embalse de Cachí. No, el que hablé del embalse y donde empecé yo fue el Rimacho, ¿verdad? Ya yo cuando pasé, que por decirle algo, me despidieron, porque ahí despedían a toda la gente, ¿verdad? Me despidieron, digamos, un fin de semana y entré al inicio de semana ya en Cachí. Y yo prácticamente mi trabajo en Cachí fue iniciar lo que fue la represa. Tengo muchas fotos de eso, ¿verdad? Iniciando la represa, ya recortando las paredes, ¿verdad? Donde iba a anclarse la presa, ¿verdad? Y a los túneles. ¿Y quién trabajaba en el embalse? ¿Ya era otra empresa o otra gente? Todo eso era ICE. El ICE prácticamente... ¿Usted conoce el puente del apagón? Claro. Antes de. Eso fue cuando Tapantí, ¿verdad? Que no Sí, había corriente. sí. Ahorita le llegamos otra vez ahí. Ah, bueno, ¿Sí? Y entonces, ya en Cachí, digamos, el inicio mío ya en Cachí fue ahí en la parte de la represa, en los túneles. Ahí hay casi 1000 kilómetros, 1000 metros de túnel debajo de la represa. Esos túneles se hacían para desaguar Filtraciones. todas las partes de las paredes, ¿verdad? Para que no hicieran presión donde iban a entrar la presa, ¿verdad? Y una cosa, Eso llevaban otros tunelitos adicionales, ¿verdad? Unos ramales, igual, para hacer inyecciones en todo eso, ¿verdad? Ahí había un especialista francés. Sí, pero yo considero que ese proyecto Cachí, por la magnitud de la represa y todo, pues, de chorrear y todo, la hicieron muy rápido, trabajan día y noche, ¿verdad? En todos los proyectos se ha trabajado 24/7, ¿verdad? En todos los proyectos, ¿verdad? Todos los túneles se han trabajado 24/7. Pero cuando eso no habían tantos días libres, como hay. Así, entonces ahí debajo de la presa hay unos túneles, como repito, de 500 metros para un lado y 500 metros ¿Y para el el otro. diámetro de esos Tiene- túneles? Ese era un túnel pequeño, 3 metros de diámetro. Y los tunelitos que se hicieron para inyección y ahí mismo
eran de 2 metros, ¿verdad? Pero todos lo hacían con barreno o No, pues, en sí. esa época no había ninguna máquina, digamos, especializada en eso. Ahí era la máquina barrenadora, la que le decían Yale. ¿Verdad? Yale es Ajá. máquina con pie de empuje, ¿verdad? Y dinamita. Y pues sí, por supuesto, el explosivo, que era dinamita. Después hubieron otras clases de Pues explosivos. el de galería, No podemos llaman decir a eso. dónde en qué momento se cambiaron, ¿verdad? Pero entonces hicieron las galerías, ¿verdad? Y se inició la presa. Entonces, yo trabajé en lo que era la presa y lo que era en la presa, porque hubo un momento, digamos, de que un señor Daniel González, ¿verdad? Que era el encargado de la presa, pues habían algo de problemas y entonces eso se dividió entre Castillo Negro, ¿verdad? Como se llama, y Rafael Ángel Castillo, ¿verdad? Rafael Ángel Castillo. Y se dividió todo eso. Quedó lo que eran los vertedores, que lo hacía Castillo, y el embalse, que se hacía en la presa. Entonces, había muchos problemas de hormigón y todo eso. Era un concreto que tenía que ser especializado para esa presa, ¿verdad? Que era curva en los 2 sentidos, ¿verdad? Luego, como dicen, no hay tontos sin suerte. Había un señor que era encargado de lo que era el cablevía, que era el que trasladaba el concreto abajo, y en los vertedores había una torre grúa, ¿verdad? Y entonces era encargado, lo mandaron a Limón a un trabajo, ¿verdad? De que recibieron las máquinas, y una de esas pesas le dio por la cabeza. Y como yo estaba con él en todo ese trabajo, pues ya me dejaron a cargo de esa cosa. Ya me dieron pelota, como dicen ahí, ¿verdad? Y ahí en eso, ¿verdad? Y entonces ahí estuve a cargo de toda esa parte, el traslado del concreto, después de que estaba volando vibrador ahí, volando palas y todo eso, ¿verdad? Ya no suave. Ya no palanquita, nada más. Sí, ya ahí me acomodé y ya para... Y todo el concreto lo hacían mecánico arriba No, y lo bajaban. sí, no, ya ahí había, me olvidé de explicar, ¿verdad? Ahí ya trajeron una máquina ya muy moderna, porque las batidoras que habían eran de 1 metro cúbico, ¿verdad? Y ahí era Ahí las estuvieron terminando. normales, ¿verdad? Que Sí. usted agarraba una palanca y vaciaba y el tamborcillo daba vuelta y Ahí usted perdió le la daba pierna, don más. Teófilo, ¿verdad? Es que a eso es lo que voy. Accidente. Ahí ya vinieron 2 plantas, ¿verdad? Una muy moderna y otra, las 2 ya eran modernas, ¿verdad? Porque ya ellas pesaban el cemento, pesaban la arena, la piedra, El agua la medían. medían el agua y todo. Sí, tenía que ser muy especial. Y ahí había una que era enorme, ¿verdad? Tiraba 3 metros cúbicos cada tambor, eran 2 tambores. Fue. 2 tambores y hacía, ¿verdad? Y en 3 minutos ya la tenía batida, ¿verdad? Entonces ahí se trasladaba a la represa, y a la represa que la llevaba Daniel González, alias Tiquisque. Y lo que eran los vertedores son los que descargan ahí, que era Rafael Castillo Negro. Y el trabajo de llegar a la represa hasta arriba. De ahí ya se terminó ese proyecto. Entonces sí, ya me mandaron, pues ya yo tenía algo de cancha, como dicen. Por cierto, un ingeniero Montero, Eduardo Montero. ya me dijo un día, Gilbert, si usted quiere lo votamos, pero si usted no quiere lo hacemos trasladado a Tapantí. Y le aseguramos, ¿verdad?, que allá en Tapantí le damos el puesto de capataz. De veras, así fue, me fui a Tapantí, se abrió un frente por mucho tiempo. Hay que nos Porque escucharon. era un frente que era la ventana C, que estaba muy fácil de llegar, el camino llegaba prácticamente a la ventana C. Mientras tanto iban haciendo el camino, que era Montecristo, ¿verdad? Un camino hacia arriba, y el camino rumbo a Tapantí por media selva ahí, ¿verdad? Entonces, ya al final se abrieron todos los frentes, ¿verdad? ¿Y Chalo qué hacía? No, yo todavía no había entrado. Yo entré ya cuando estaban todos esos frentes abiertos. Ya te partí, sí. Ya está. ¿Pero qué hacías vos ahí?
como te dije anterior, yo era locomotorista, enché locomotorista. Solo para arriba y para abajo con la locomotora. Locomotora, pero luego de que terminamos esa ventanilla, o sea, desagüe que hicimos ahí, nos fuimos a revestir el Montecristo, que llamaba Montecristo, porque ya ese fue uno de los primeros túneles que se terminó. Topó con el frente que venía Entonces los mandaron a el revestir. 2-4, ¿verdad? Y estar adentro de ese túnel como muchas horas. Bueno, ahí uno ya se acostumbra. Y fíjate que ya llegué ahí, siempre con locomotora. Pero ya yo lo que ganaba era un colón 25 la hora. Mucha plata, más. Demasiado, bueno. Y entonces me dice el encargado ahí que si quieres agarra la manguera de la liga. Pues Silver sí sabe y pues forman también. Dice, y le metamos a 1.40. ¿Y eso qué era? Se le puso al IVA porque fue la primera máquina que llegó para lanzar concreto lanzado. Ajá. Vía seca, digamos, se hace el concreto en seco y usted le agrega es por una manguera, ¿verdad? Que usted agarra ahí hay que sostenerse bonito, ¿verdad? Expulsa. Entonces ahí le agrega usted el agua y el que logra llegar a eso se vuelve un experto, porque regula tanto el agua que prácticamente todo el concreto se queda en la pared. Es un concreto porque lleva muy poca agua y es muy bien calculado. Es porque necesita sellar, ¿verdad? Sí, Porque no solo sellar. Fraguado. Sí, sí, Para sostener. Para que quede la pared. No, porque no era fraguado, iba en la malla, digamos. por Sí, decirlo de bueno, alguna a forma. veces pone malla, a veces no. A veces no. Entonces, el concreto, al ir a presión, Ujú. ¿verdad? Con aire, Se pega. Ajá. queda muy bien compactado. Segundo, como usted le pone todos los concretos, ojalá usted no le ponga nada de agua, apenas hacer la pasta, que lo que Apenas, hacíamos aquí. Entonces, el mínimo de agua, entonces da unas resistencias altísimas. Exacto. Casi el doble que le puede dar cualquier concreto convencional. ¿Verdad? Pero le da unas resistencias altísimas, ¿verdad? Ese fue un descubrimiento de los suecos, ¿verdad? Y la máquina, por eso es que dice Daniel, que era Alivar. Pero no, en realidad había muchas marcas de máquinas que vinieron después. Pero fue la primera Y máquina. entonces ya se quedó la La Esa es la primera marca. máquina. Sí, sí. Marca Aliva, entonces todo el mundo dice, no, Vamos a ya libar. terminó la extracción, vamos a libar. O sea, Hay que echarle hacerle liga, una capa de hacerle una- concreto para estabilizar todo lo que es la corona y las paredes del túnel, ¿verdad? Y ahí llegué, entonces le dije, encargué, sí, dale la locomotora a otro, y se la dieron a otros señores por ahí. Y yo me fui con Adalay Murillo, un muchacho de Atenas que también vino. Que Dalai trabajaba en construcción, No, se pero pasó después. Toda esa gente conocí yo. Él se vino El de Benavides. allá, de Atenas, y De se vino Atenas. a Paraíso. De esos lados vino mucha bueno, gente sí, aquí de por ahí, todo. ¿verdad? Sí, de Y San entonces Ramón, Adalay, Atenas, y ahí San Ramón, me Atenas. enseñó ya lo que uno aprendió. Y después ya- Eso es lo que hay que recalcar también, que aquí el proyecto es Remacho y luego Tapantí, o sea, de Cachí a Tapantí, mucha gente de estos lados, como dice Gilbert, que él salió de una finca y se especializó en eso, porque se especializaron en eso, y así toda esa gente que trabajó de Orosi, de Cachí, de Paraíso, como está Daniel, y otros que trabajaron aquí, tu suegro, cuñado. el cuñado y toda esa gente. Entonces, ellos prácticamente, los que vinieron de Atenas, Lao Punta Arenas, Avangares, en Grecia. enseñaron a trabajar a los de aquí, lo que era túnel y todo, porque ellos eran excavadores allá en Es las que, minas. En las minas, sí, en las minas. tenían ellos experiencia. cuando iniciaron Garita primero, ¿verdad? Como digo yo, hay dos garitas, ¿verdad? También, Uno que sí. se hizo en el 82 y el primero que fue en el 57. ¿verdad? Lo que trajeron fue gente de las minas para que trabajara ahí, porque Sí, ahí claro. había Ah, qué gente. interesante. Por eso es. Ah, Entonces trajeron gente de las minas, ¿verdad? De Avangares.
Sí, De todo, la Grecia, Que eran personas sí, que especializadas, ya trabajaban que ya incluso sabían. con la barrenada y Estaba muy duro en ese tiempo porque Sí, no tenía máquinas. Eso está muy bien. Modernas. Sí, No, yo no sabía ese Y tenía lógica. y entonces los llevaron para que trabajaran ya con las yarlets y eso, digamos, con las máquinas de hacer los huecos para meter el explosivo, ¿verdad? Que eso mete usted el explosivo, después esas máquinas hace el hueco y mete el explosivo. Entonces trajeron a esa gente. Esa gente llegó, se fue, incluso vino Cachí, después volvió otra vez hasta Tapantí. Ya después esa gente la fueron sacando. Ya en Tapantí, por ejemplo, había muchos encargados que venían de ahí, pero no se acostumbraban al trabajo del ICE, o sea, un túnel que tenía que ir con su línea y todo. sí. Estaban acostumbrados a trabajar lo que eran minas, ¿verdad? Sí, artesanal y artesanal. Sí, usted iba ahí como fuera, ¿verdad? Ya en Tapantí ya fueron cambiando, que ahí fue el cambio que dieron, que ya yo entré en esa colada. Eso le decía ahora, por ejemplo, interrumpa, de las normas de seguridad que habían. A eso es lo que vamos. Entonces, ejemplo, ahí estaba un señor Chalo Chacón, que lo conocen, estaba Alcides Acuña, que le decían Cabo, el Colindón, ¿verdad? El Colinda era el que le decían, tenía un hijo que Rizate le decían, ¿verdad? Entonces, esos eran los encargados. Entonces ahí empezaron a perder fuerza, porque Tapantí fue un túnel muy problemático. Ahí es donde viene lo del apagón, ¿verdad? Que estaba apagado todo San José y todo, porque el proyecto estaba programado para salir en 4 años. Y duró 7, casi 8 años. Entonces, no salió como estaba planeado. Por las grandes campanas, como dice él, ¿verdad? ¿Qué llamamos campanas para? El resto que se cae. Ok, a eso ya lo voy a explicar. A eso lo voy a explicar. Sí. Una campana es cuando, ejemplo, usted va con el túnel y de pronto topa con una falla geológica, digamos, agua, barro, todo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se viene todo el techo. Y por eso le dicen campana, porque se forma como una campana, digamos, arriba de todo el material que cayó, ¿verdad? Entonces, pasar eso es bastante problemático. Hubieron algunas partes que hubo que desviar el túnel, ¿verdad? Porque no se pudo pasar. Hubieron tantos problemas ahí que ahí don Carlos Corrales, que era una persona visionaria, que lo comenté antes, trajo, digamos, un técnico de inyección, ¿verdad? Que era Brillan. Después trajo otro señor, bueno, muchos señores, todo italiano y muchos señores especialistas en una cosa y en ¿Qué gringo del Banco Mundial? Sí, especialistas en varias, de todo lo que había, inyecciones, Tipos de técnicas concretos. de excavación, Lo que se necesitaba para hacer el túnel. técnicas de excavación. Técnico para que nos enseñaran. Técnicas de excavación, porque ya prácticamente el ICE iba como a desechar ese. Y esos señores que venían, les daban, los inducían a ustedes, les daban la experiencia y los capacitaban a ustedes. A eso vamos. ¿O ustedes quedaron volados? Ellos venían, algunos, para capacitarnos, ¿verdad? Porque ya yo estaba ahí como capataz, ¿verdad? En esa parte, cuando eso, ¿verdad? Y para capacitarnos, y otros venían a quedarse. Prácticamente lo que ellos decían uno tenía que hacerlo, ¿verdad? Ahí fue donde fueron terminando todos esos encargados que les mencioné, ¿verdad? Y nuevos encargados. Por ejemplo, ya a mí me escogieron de capataz y muy rápido me llevaron a la ventana B. Ahí estaba Toñito Marín, que después lo mandaron al otro lado, a Villegas, ¿verdad? Sí, Toñito Marín en la ventana 2, y entonces ya vino un día Cole, un gringo canadiense, ¿verdad? Y ya llegó y venía acá, sin hablar con el ingeniero Montero, ni Huicha, ni ninguno. Alistate, mañana vas para la ventana B, ¿verdad? Y ya yo de capataz, estaba apenas de capataz. Sí. Y entonces ya él ahí, ya otro día iba conmigo, iba con Montero no, porque es el de la ventana C, como ingeniero, bueno, ya que yo me iba a hacer cargo de los dos frentes, el que iba hacia el humo, ¿verdad? Ajá. Y el que iba hacia allá a topar con Toñito Marín. Y don Teófilo de la Torre siempre estuvo, fue como la... Don Teófilo estuvo en Cachí, y ya después de Cachí, ya prácticamente ya No te lo fungió como un segundo. Esa con Carlos Corrales. sí, salió
para allá. Don Teófilo prácticamente nunca fue jefe de proyecto. Exactamente. No fue jefe. Y después del accidente salió. Estuvo un gran ingeniero No, él también. terminó el proyecto, incluso se fue para San José. Don Teófilo en una de esas batidoras estaba fallando, ¿verdad? Y estaba destapado, donde iba una cadena ahí, ¿verdad? Y se resbaló, metió la pierna y la cadena se la cortó, ¿verdad? En una de esas, No de me esas, acuerdo. de esas batidoras, ¿verdad? Que hay. De ahí ya don Teófilo terminó el proyecto, sí, Sí, terminó, la pero ya presidencia, después de ahí ya no, Ujú. ya ahí ya don Carlos se fue a Arenal y por ahí ya quedó. Sí, una vez estaba el ingeniero don Emilio Alvarado, muy bueno. Don Guillermo era de Don Guillermo caminos, Emilio Alvarado. de caminos, de Sí. puentes, Pero ese, el él, que a hizo el él- puente de él Cachí, era ¿verdad? una persona muy activa, una persona, pucha. Hay anécdotas. Hay un montón de anécdotas. Llega un trabajador, ¿verdad? Una Muchas anécdota, anécdotas, ¿verdad? Sí, claro. Cuente, Llega un cuente, trabajador cuente. y ya, de esos que vagones, ¿verdad? Ey. Entonces ya llegó don Teófilo y se puso ahí, así era don Teófilo. No, pasaba por un puente ahí acabándolo de hacer, Guillermo ahí como el Emilio, puente de Guillermo Cachí, Emilio. pasaba caminando ahí por las vigas, ¿verdad? Era una persona así. Guillermo Emilio. Sí, con Guillermo Emilio. Y no sé qué, había una zanja ahí, estaba para allá. Era solo ayer. Estaba lloviendo. No se joda tanto, no se joda. Era ingeniero. Estaba lloviendo mucho y todo el mundo con capa y casco y no se identificaba quién era quién, ¿verdad? Pero lo que dice Hildo es cierto. Llega ya a hacer las patas. Lleva la suave. Aquí lo que hace falta es que llegue el pago nada más. Debería ser el... Que son unos rabos, yo creo. El ICE también hizo obras de mitigación, como hablaba usted, como puentes, caminos, aceras. El ICE siempre sí. ha ayudado en eso. Sí. No, porque es para que- poder llegar allá. Ah, bueno, para poder llegar allá. sí. Sí, Siempre ha mejorado los a los caminos. proyectos. Sí, ¿verdad? claro, claro. Ha mejorado Sí. los caminos, ¿verdad? Ha mejorado los caminos y muchos lugares, por ejemplo, por eso ahora está esto de Tapantí, ¿verdad? Que todo el mundo va a turistear ahí, todo eso. Es un camino que él se hizo. Fíjate que me contaba a mí tu suegro y Toño García. Sí, Toño García vio. Y Librando Alfaro, que ellos, cuando comenzó ese camino, iban por la montaña. Subían con 25 libras, que era lo que tenían que jalar para arriba, para llevarle comida a la gente que estaba ahí. Yo recuerdo cuando estaban rompiendo ese camino. Ahí Yo allá en hay- el Puente de los Amigos, nosotros estuvimos ahí en el puente de los amigos es porque ahí no había camino, ¿verdad? Para, ubicar, Y él dice- para ubicarnos, que nos ubiquen, ¿dónde está el puente de los amigos? El puente de los amigos está como a unos 15, 17 kilómetros Sí. de ahí De Puricil. de Puricil, ¿verdad? Ahí viene el río, ¿verdad? Que ahí se llama el río, bueno, el puente es el que se llama ahí, ¿verdad? Pero ahí el río se llama río Tapantí. Yo soy coordinado de Eduardo Martínez, Hilbert. ¿Ah? Por lo Que con acaban este de que era Eduardo arreglar. Martínez, Sí. fue el que montó ese puente, yo era ayudante. Sí. Está ayudante. Sí, ahí. y entonces ahí hay una anécdota. O sea, no había planos, no había nada, porque eso era una selva ahí, ¿verdad? Entonces ahí había una cuadrilla de topografía, ¿verdad? Que era la que iba trazando. Entonces, todos los afluentes que venían al río Tapantí, no tenían nombre. Entonces ellos, como era la cuadrilla de topógrafos, cada uno se iba nombrando el río Vadilla. Ese es el río mío. Otro, por ejemplo, el río Humo, que está ahí, ¿verdad? Ajá. El río Humo, pasa nieblinado ahí todo, y le pusieron un río Humo Que por parece que una está catarata fumando que ahí, tiene todo el allá. Sí, la catarata, Muy sí, linda. la conozco. Sí, y entonces había otros dos afluentes y por eso le pusieron Los amigos. Porras y Villegas, Porras porque y Villegas. eran Eran los, dos Ah, por ahí viene la cosa. de ahí salieron todos esos los nombres de los ríos, le fueron poniendo Porras y Villegas, le fueron el río del Humo, Es muy pusieron, interesante pues, Sí, y el puente de los Sí, amigos, ¿verdad? la historia es que en eso se iba por el camino y se fueron dos a palmitear, ¿verdad? Y ahí es muy frío, figúrese que ahí baja a 2 grados el agua, ahí adentro, ¿verdad? Si es parte ya de Cerro La Muerte. Cerro La ¿verdad? Muerte, sí. Sí, y parece que no pudieron salir
y parece que los encontraron ahí, en esa parte. Esqueletos abrazados. En esa parte ahí Bueno. abrazados, ¿verdad? Y todo por eso le pusieron el puente de los Ah, amigos. qué triste. Yo cuando estuve en la construcción de ese puente, tomábamos café, pero cada rato me casi hirviendo. Sí. Del frío, eso que El se frío hirve. hacia Y a allá. pesar de que frío. estaban trabajando, ¿verdad? Demasiado frío. Imagínense también, que, Sí. que ahí la gente, Tenía digamos, 19 yo, porque años, ya ahí ya tal vez. yo tenía cuadrilla, que fue cuando me nombraron ya capataz. Había unas partes que el agua venía desde arriba, desde el Cerro de la Muerte, ¿verdad? Ajá. Y la vi. Y entonces, imagínense, ahora hablan de que baja hasta 0 grados, ¿verdad? Y o menos, ¿verdad? Imagínense. Esa misma agua venía ahí abajo. Imagínense que ahí para trabajar hubo que aumentar las cuadrillas. Pero primero eran muy pequeñas, hubo que aumentar las cuadrillas. Y la gente lo más que aguantaba a trabajar eran 2 horas. Uy, 2 horas, porque y aún con una capa, una doble. Antes de aquellas que... Bueno, hasta que se sentía usted Como un pesado. ¿verdad? astronauta. era de cuero, era de cuero. Pesado. Y entonces se No, metían esa era 2 como de horas. lana. Y a las 2 horas entraba otro grupo, ¿verdad? Y le digo porque yo ya era La media de capaz, lana también, Hilbert. y entonces salía ese grupo y le tenían chocolate, ¿verdad? Confites, Sí, imagínense meterse con solo mojarse los pies. confites, Sí. y era un cuarto como decir ¿verdad? Con unas bancas así, y ahí un montón de reflectores, ¿verdad? Para que la gente se calme. Para que se calentara, porque salían, Eran pero proyectos. pálido, salía uno, ¿verdad? Y Y ahí, era que fue unas madrugadas ahí. Y uno va ahí no se imagina. Y aquel que le gustaba el no, no bombazo. había chiquichaque para calentar, no. El que, eso iba, el No, que le gustaba el los túneles. bombazo cuando bajaba, pasaban de Elías. Elías Arce y se mandó. Yo Ya, yo ya. lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. 3. No, no, no tocaba. Vuelva a ver. Llegaban y pedían una botella, en ese tiempo era botella. Una botella Botella y para 3 vasos. Y llenaban los vasos igual. Aquí es para eso algunos que ya no existen. Hacían ¿Pero por qué eso. te reís? Bien ganado, bien ganado. Personas que Bien ganado, ¿verdad? Que Y viera. hacían algo para ir a comer y a dormir. Eso es Y a cierto. dormir, ¿verdad? Es cierto. Es que Porque imagínate. le voy a contar una anécdota, ¿verdad? Cuando yo empecé en Cachí, pues yo no tomaba ni nada, ¿verdad? Y ahí estaban estos carajos que venían de Rumacho y todos esos, y esos eran como bien buenos puntañazos, bueno, pero no, de principio le andaban ahí. Y un día me molestaba. Fue puta Torillo, a mí me decían, puta Torillo, pendejo de mierda, no se toma un trago. Ay, Sí, así, literal. Y te y enseñaron. yo me la aguantaba. Y un día les digo, hoy los voy a invitar yo. Eso no me querían. ¿Y ni para qué? ¿Y para qué? Me acuerdo que eran 3 carajos. Uno que le decían Pedro Tombo, que Ah, Pedro pero Tombo, Después ¿verdad? fue De conferencista. Marbella, Alberto, ¿verdad? Por aquí. Aquí vivió en Marbella también. Y Santos- Ya los 100 metros. No. Y Santos Cruz. Santos Cruz de Número. No lo conoce. Qué bueno. Y entonces eran los que me oían y estaban en esa cuadrilla y ellos eran famosos porque venían desde Riumacho y todo, ¿verdad? Y Sí, venían ya- Riumacho, eran veteranos. pero yo apenas me Veteranos, Eran exactamente. veteranos. ¡Ey, hijo de puta, Torillo! ¿Y vos, Chalo, tomabas? Ah, ya cuando llegué ahí, sí. Y entonces ya nos fuimos. Había que hacerlo. Había una cantina que le decían que íbamos donde Marcelino. O sea, Marcelino Marcelino, era el, Casi frente al taller. sí, era el que estaba en la salida de la represa. ¿Verdad? Nosotros salimos por el pozo, ¿verdad? Que veníamos de Ah, la de Marcelino, allá en Cachí, me estaba hablando. Cachí, ¿verdad? Sí, Esa es la anécdota. sí. Y entonces ya fui y le digo a Marcelino, sírvame ahí, vaso lleno, para todos. Me dijo, ¿verdad? Qué poder. Vaso casco, ¿no? A la hora de un vasito. No, es que ahí era un vaso, no, es una copita. Peinar para acá, que llama. Vaso grande, vaso casco, me De llaman. casco, de casco. Sí, vaso, ¿de Y ya. casco de esos? entonces ya no. Que dan el casco en la media luna. Sí. Pero eso es parte de la reactivación del comercio. Sí, claro. Es que a eso Parte del vamos. ICE, o sea que el ICE Claro. sí listo. Entonces, más bien, no, mira que es muy interesante la. Ah, no, entonces se puede alargar demasiado. Y Contar todas las anécdotas y todo. para Paraíso, pienso que fue y será el gran aporte del cantón, el ICE y la bendita agua, ¿verdad? La que hablábamos. Ahora vamos a ver eso. Sí, no, más bien, Cuando cortan le cuento sí, otra anécdota. Bueno. vamos a finalizar este programa que está muy ameno. Sí, buenísimo. Dando las gracias a los tres. Se pueden
despedir, Olman, gracias por venir, Gonzalo, Don Gilbert. Bueno, fue un placer haber estado acá y hay mucho que contar. Demasiado. Hay mucho que contar, pero el tiempo apremia. Muchas gracias más bien por tomarme en cuenta y para un futuro, cualquier situación que ahí estamos a la disposición. Para mí también ha sido un placer estar con estos ex compañeros y con ustedes. Y también muchas gracias por haberme invitado. Como dice Olman, queda mucho, es que no comenzamos, o sea, no se pudo terminar. Apenas arrancamos. Sí, apenas arrancamos. Una, Sí, apenas una pincelada, una pincelada de esto. Sí. Así es que muchas gracias y buenas tardes. como dice Daniel, mire apenas dónde vamos, ¿verdad? Y apenas dónde vamos que no llevamos parte, digamos, Itapantí, ¿verdad? Yo estoy en muchos proyectos. Corovicí, nos queda Arenal, nos queda Garita, el otro Garita, nos queda, después de eso fue Pejivalle, ¿verdad? Después Cariblanco, bueno, Torojos. Mire, imagínense todo lo que Todas pasa. partes del mundo Y que ya ahí ya se iban modernizando las cosas con las máquinas y todo Yo eso. estoy en 8 proyectos. Entonces, yo no sé, es cosa suya, valdría la pena, pues sí. Sí, Si claro. en algún momento quiere, No, pues a mí me La gusta. garita. Lo seguimos. Pues a mí me gusta recordar todos esos anécdotas Y que queden plasmados. y trabajos Sí, muy y bueno. así, ¿verdad? Por ahí tengo algunos cortecillos cortos en